Si alguna vez hubo una película llamada Érase una vez en América, ahora la película de Ryan Coogler se podría llamar Érase una vez en Afroamérica. Realmente toda una película que es un manifiesto, vayan a saber si crítico o simplemente reflejando una realidad política en los Estados Unidos. Esa batalla entre republicanos y demócratas por ganarse el voto de la población negra. Si quieres saber cómo lo hizo Ryan Coogler, lo que justifica sus 16 nominaciones al premio Oscar, quédese, sígame y ya nos vemos. Hola, ¿cómo están? Soy Eric González, su crítico de cabecera y de nuevo bienvenido una vez más a este espacio de Cinecrítica 3.0. La película de Ryan Coogler es un thriller de terror en el que se mezclan dos tipos de terror o dos subgéneros del terror. La parte gótica, que obviamente la otorgan la presencia de los vampiros, y el folk horror, y este aspecto lo da justamente la narración de las tres leyendas que nos narran al principio de la película. La leyenda afroamericana, la leyenda celta o irlandesa y la leyenda de los nativos aborígenes americanos. El solo hecho de contarnos las leyendas nos está aludiendo justamente, ampliando el rango histórico de la película desde sus orígenes, es decir, desde la llegada tanto de los ingleses como de los esclavos africanos que arribaron hacia el siglo XVII, es decir, así como dice el Yo Arroyo, por los años 1600 a las costas en Norteamérica. La potente película visual de Ryan Coogler es un cóctel de terror gótico y folk horror aromatizado con ese cine musical y de gángsteres que distinguieron a la Warner Bros. En los años 30, Mayer, que produce la cinta, la cual a su vez reproduce el amanecer de esa década para hundirnos los colmillos durante 2 horas y 17 minutos en la historia afroamericana desde los orígenes de la esclavitud y del racismo hasta nuestros días. Es todo un cóctel de frases, de diálogos, de melodías, de detalles como la moneda con la que pagan los asistentes a la rumba, que era la moneda con la que pagaban los esclavistas a la servidumbre y que solo tenía valor en las plantaciones como una manera para evitar que ahorraran y pudieran comprar su libertad. En resumen, todo un cóctel de símbolos que de manera magistral, en esa dimensión desconocida del fantástico, obra como flashback y flash forward de eventos que revelan no solo el aporte cultural afroamericano a los Estados Unidos y al mundo, también a través del sueño empresarial de los gemelos Stack y Smoke en su natal Mississippi, delatan la batalla vampírica desde 1932 de los demócratas y republicanos por el voto negro. A su vez, pone a reflexionar sobre el proyecto 1619, un ensayo que argumenta que Estados Unidos nace como nación en el año de 1619, cuando pisaron las playas norteamericanas los primeros esclavos negros, ya que la esclavitud y el racismo antinegro son los cimientos fundacionales de las instituciones políticas y económicas estadounidenses. Ensayo de la periodista Nicole Hannah Jones del New York Times, que ganó el premio Pulitzer en 2020 y que, pese a la controversia provocada, miles de escuelas estadounidenses, principalmente de Chicago, como una manera de unir a las comunidades, ya han comenzado a estudiar. Otro punto importante para hablar de los orígenes, desde dónde es el marco realmente histórico que nos está contando la película de Ryan Coogler, a pesar de que se sitúa en 1932, es la presencia en las primeras imágenes de la Iglesia Negra, como se le llama así en los textos de historia. La Iglesia fue la primera institución que realmente impactó a la comunidad afroamericana, y esos versículos y aleluyas los impulsaron a crear sus propias iglesias negras hacia 1690, que la convirtieron en la primera institución o en ese primer espacio donde la gente negra podía sentir algo de independencia, de autonomía y de libertad, mucho antes de la abolición de la esclavitud promulgada por el presidente Abraham Lincoln en 1861. Aunque al principio los ministros eran blancos, pero luego alcanzaron total autonomía al tener pastores de raza negra. Lo interesante de su presencia en la película se ubica también en cómo el director une el pasaje bíblico de la primera carta a los Corintios sobre la tentación con la advertencia del reverendo a su hijo de no bailar con el diablo porque un día lo seguiría a casa, con lo que vaticina el terror sobrenatural que vivirá su hijo, quien para el análisis de la cinta es el símbolo del pueblo negro y de su cultura, razón por la que Sammy, variante del nombre Samuel, que significa escuchado por Dios o su nombre es Dios, aparece en los postcréditos al final de la película, por lo que es el objetivo principal
del vampiro irlandés. Y justamente las escenas que transcurren en el año de 1992 subrayan el marco histórico de la cinta, que se ubicaría entre 1619, año de la llegada de los primeros negros esclavos a Norteamérica, y octubre de 1992, que representa los 500 años del descubrimiento de América. Incluso podría abarcar más tiempo si tenemos en cuenta la tienda King Tamales, alimento de origen mesoamericano, tienda que se encuentra al lado de la de abarrotes de los personajes chinos, con la que sutilmente Ryan Coogler no solo alude al dominio español sobre la región en la segunda mitad del siglo XVIII, conocida como la Luisiana española, sino que hace recordar que el primer asentamiento que hubo en Estados Unidos se llamó San Agustín, de origen español, al noreste de la Florida, quienes llegaron un siglo antes que el primer asentamiento inglés en Jamestown en 1607. Claro que también podría ser una alusión indirecta a esa leyenda de ese gran bluesero llamado Robert Johnson, de quien se dice que no era así un excelso guitarrista y que él vende o hace un trato con el diablo para ser una gran figura dentro de la música. La presencia de la política, o más bien de esa lucha entre los dos partidos por el voto negro, se ve desde el principio con la simbología que se observa en la llegada de los gemelos Stack y Smoke, quienes visten con los colores distintivos de cada partido político. Stack con gorro y corbata rojos, el color del Partido Republicano, y Smoke con camisa y gorro azules, el color distintivo de los demócratas. Además llegan de Chicago, ciudad que tiene un gran significado en la historia afroamericana de los Estados Unidos. The Black Panthers are forming a rainbow coalition of oppressed brothers and sisters of every color. Y llegan en un auto roadster rojo descapotable como símbolo de libertad en dos vías. El color rojo porque fue el presidente republicano Abraham Lincoln quien abolió la esclavitud en 1861, refrendada al final de la Guerra Civil en 1865, con la victoria de los estados de la Unión sobre los estados esclavistas del sur, y el roadster descapotable que era símbolo de libertad. Y no que lo diga yo, sino el hecho de que en los años 20, cuando la mujer del hecho fundamental que fue haber alcanzado cierta autonomía y cierta libertad, cierta independencia económica, cuando durante la Primera Guerra Mundial, entre el 14 y el 18, tuvo que reemplazar a sus esposos, a sus papás en los lugares de trabajo, debido a que ellos fueron enlistados en el ejército para enfrentar la guerra en Europa, y con la enmienda que le otorgó el derecho al voto a la mujer en 1919, toda la década de los famosos años 20, los locos años 20, los Roaring Twenties, se distinguió justamente por esa libertad que alcanzó la mujer. Norteamérica no hubiera podido participar en esta guerra de no haber sido por los servicios prestados por las mujeres. Hemos ganado. Mereceríamos que se desconfiara de nosotros si no les concediéramos el derecho al voto en su más amplio sentido. Y a esa mujer le gustaban los muchachos que iban en ese tipo de carros, porque para ella simbolizaba libertad. Pero el asunto del color entre que uno esté vestido rojo representando al republicano y otro demócrata, es que también regresan a un estado que históricamente o en ese momento también ha sido demócrata y en ese momento racista. Es más, en los estados del sur es donde surge el famoso grupo y tristemente Ku Klux Klan. Aunque el director Ryan Coogler tenga raíces en el Mississippi, la elección de este estado para el desarrollo argumental de su película va más allá de esa coincidencia o del homenaje familiar. En el estado de la Magnolia, como se le conocía por sus árboles, se caracterizaban por afirmar que la esclavitud era una estructura social de armonía que no perjudicaba realmente a nadie. Pero con la abolición de la esclavitud se sintieron afectados y con el objetivo de no obedecer ese mandato, en el estado de Mississippi crearon los códigos negros entre 1865 y 1866, un sistema de leyes que restringió la libertad de la población afroamericana que había sido de su propiedad. Prohibieron a los negros asistir a las iglesias blancas, a mezclarse con blancos en los vagones de los trenes y el matrimonio entre blancos y negros, entre otras censuras, lo que sería el antecedente de las leyes segregacionistas Jim Crow, que implicaban un acceso desigual a escuelas, empleos, viviendas, hospitales, tribunales, teatros y comercios para los afroamericanos del sur.
Incluso buscaron prohibir la existencia de iglesias negras que no tuvieran un pastor blanco. Los códigos negros fueron derogados, pero hasta la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964, las leyes Jim Crow ocuparon su lugar. Leyes que el joven blusero Sammy cree que en Chicago no aplican, observación que los gemelos Stack y Smoke desmienten. Y con la prohibición de las relaciones interraciales es que el personaje de la joven María, el gran amor del gemelo Stack, adquiere relevancia. Porque como ustedes bien se darán cuenta, María es la única persona mestiza, mulata, que vemos en la película. Y esto tiene todo un significado dentro de la historia negra de los Estados Unidos. Así que su presencia tiene un gran valor simbólico para la película. En el personaje de María, de gran importancia en la batalla de los partidos políticos por el voto negro, su mestizaje mezcla dos problemáticas, una racial que involucra a la ciudad de Chicago y la otra política, de la que hablaremos más adelante. La ciudad de Chicago se convirtió en la meca afroamericana, ya que 350.000 hombres del estado de Illinois se alistaron o fueron reclutados para la Primera Guerra Mundial, por lo que las empacadoras, acerías y fundiciones comenzaron a animar a los afroamericanos a trabajar en Chicago, además por mejores salarios. Y para ello fueron vitales dos importantes ferrocarriles que provenían del sur y el periódico Chicago Defender, que puso en marcha la gran migración del Valle del Mississippi gracias a su maquinaria de propaganda que hizo que el Chicago Defender fuera la principal causa de la fiebre norteña y del gran éxodo del sur, y todo a través de sus artículos, caricaturas y fotografías en los que destacaba los aspectos positivos del norte y señalaba los aspectos negativos del sur. Por eso, con la primera gran migración de los negros del sur entre 1910 y 1930, el problema racial se nacionalizó, lo que avivó el racismo en el norte del país por temor a la mezcla de los hombres negros con sus mujeres blancas, razón por la que los gemelos le dicen a Sammy que no crea que no hay leyes Jim Crow en Chicago. Entre 1909 y 1921 se crearon 21 leyes en el Congreso de los Estados Unidos para prohibir las relaciones interraciales, al punto de hacer creer que los hijos de ascendencia racial mixta eran moral y físicamente inferiores a los negros puros y particularmente propensos a enfermedades como la tuberculosis, y además que los niños mestizos eran estériles como las mulas, y describían la mezcla racial como desastrosa para los negros que tenían que vivir con estos mulatos inferiores en su medio. Posiblemente la razón por la que el gemelo Stack abandonó a María, además del duro castigo que imponían a los negros que se involucraran con blancas, y a ella en la comunidad negra la creen blanca, es decir, que ella sufre un racismo más violento que el resto de los personajes considerados negros puros.